Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. La densidad es una propiedad física de la materia que mide la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. La densidad se expresa mediante la siguiente fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa se mide en kilogramos o gramos y el volumen se mide en metros cúbicos o centímetros cúbicos. La densidad suele expresarse en unidades como kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. Un material con mayor densidad tiene más masa en el mismo volumen que uno con menor densidad. En el siguiente ejemplo tenemos dos esferas, una de metal y una de madera. Podemos ver que ambas tienen los mismos volúmenes, pero distintas masas y distintas densidades. La densidad del agua pura es aproximadamente 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico a temperatura ambiente. Esta propiedad es útil porque permite que algunos objetos floten si son menos densos que el agua o se hundan si son más densos. La densidad del aire es menor que la del agua, lo que explica por qué el aire asciende a través del agua en forma de burbujas. En la mayoría de las sustancias, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, ya que el volumen tiende a expandirse por la dilatación. Al aumentar la presión, las moléculas de un material se acercan más, reduciendo su volumen y por lo tanto aumentando la densidad, especialmente en gases que son más comprensibles que líquidos o sólidos. Bueno, y ahora les trajimos un experimento para demostrarles las diferentes formas de la densidad. En este caso, para el experimento vamos a necesitar azúcar, que puede ser blanca o morena, en este caso es morena, sal y 3 vasos con respectivamente cada uno de estos. Un vaso sin nada, un vaso con azúcar y sal antes mencionada. Además, para demostrarlo, aquí tenemos 3 huevos para cada vaso. Primero, para demostrarles lo que pasa con agua sin nada, está el primer huevo. Este, al ser más denso que la propia agua, se va a hundir. En el caso del azúcar, esta se acerca a una densidad más a la del huevo, por lo que este se va a quedar en un nivel medio entre la superficie y el fondo del vaso. Y finalmente el vaso con sal. La sal, al estar diluida, es más densa que el propio huevo, así que este por ende va a flotar. Formulado por el científico francés Blaise Pascal, establece que cuando se aplica una presión en un punto de un fluido incomprensible en equilibrio, esta presión se transmite de manera uniforme en todas las direcciones o todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. El principio puede describirse matemáticamente con la siguiente expresión: P1 es igual a P2 igual a P3 y lo que le siga. P1 es la presión aplicada en un punto del fluido, mientras que P2 y lo que le siga, si es que se da el caso, es la presión en otro punto dentro del mismo fluido. Esto significa que cualquier incremento de presión aplicado en una parte del fluido se transmitirá con igual intensidad a todas las demás partes. Un ejemplo clásico es cualquier sistema hidráulico. Imagina un sistema con 2 pistones de diferente tamaño, conectados por un líquido en un recipiente cerrado.
Si aplicas una fuerza en el pistón pequeño, la presión generada se transmite a través del líquido y actúa en el pistón grande. La fórmula usada en esto es que presión de un lado es igual a la presión del otro lado. Esto es igual a la fuerza sobre el área circular, que esto es igual a la fuerza sobre el área circular del otro lado. Este principio permite que una fuerza pequeña en el pistón pequeño se convierta en una fuerza mayor en el pistón grande, lo cual es útil en mecanismos como las prensas hidráulicas, utilizadas para compactar materiales, frenos hidráulicos aplicados en vehículos donde una pequeña presión en el pedal se convierte en una gran presión sobre las ruedas, o elevadores hidráulicos, como los autos en talleres, que permiten levantar grandes pesos con poco esfuerzo. El principio de Pascal es esencial en la ingeniería y la mecánica, especialmente en cualquier sistema que involucre transmisión de fuerza a través de un fluido, como en la medicina, en instrumentos como las prensas de succión y algunos dispositivos de administración de medicamentos, o en equipos de construcción y maquinaria pesada. Excavadoras, grúas y otros equipos utilizan sistemas hidráulicos. Bueno, aquí otro experimento para ejemplificar el principio de Pascal. Tenemos dos jeringas, una llena de agua y la otra vacía y cerrada. Ambas están conectadas por un tubo. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ejerza presión sobre el émbolo, el agua va a pasar por el tubo hacia la otra jeringa, haciendo que ésta se llene y el émbolo por ende se mueva. Volvemos a hacerlo del otro lado. Podemos ver cómo se llena. ¿Por qué se da esto? Como bien lo explica el principio de Pascal, la presión que yo voy a ejercer sobre el agua va a ser la misma presión que el agua ejerza sobre el émbolo.